Y tenemos el placer de recibir en esta mañana de lunes al economista Salvador Vitelli. Salvador fue uno de los que primero posteó en la red X el viernes pasado algo que atraviesa a todo el sector, que en principio afecta a empresas que prestan servicio, como Surcos Primero, Agrofina, Los Grobo. Nos ha sorprendido a todos. Esto tiene que ver con una cuestión empresaria estrictamente de estas empresas en particular, o es algo que empieza a afectar a toda la cadena productiva y comercial. Salvador, gracias por recibirnos. Bienvenido. Buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Buen día, gracias por la invitación. Eh, bueno, como para arrancar un poco del tema que mencionás, yo creo que es un mix de cuestiones. A ver, hay temas intrínsecos al manejo financiero de las firmas que están en cuestión. Estamos hablando de empresas muy apalancadas, donde el año pasado se aprovechó mucho la colocación de deuda, por ejemplo, a tasas negativas. Recordemos el año pasado con Ujú. las expectativas devaluatorias que había y demás, y la necesidad por cobertura dólar link, se emitían, por ejemplo, pagarés a tasas negativas, o sea, o sea, te pagaban por tomar dinero básicamente en el mercado, y además en un contexto de insumos, estoy hablando de agroquímicos y fertilizantes, mucho más caro que los actuales. Entonces, un fuerte apalancamiento, un sobrestock por parte de productores el año anterior, hoy con una menor capacidad de compra y ese mayor ahora, mayor caída de precios, bueno, se da como un clima perfecto para donde el estrés financiero comienza a suceder, y bueno, es un poco lo que estamos viendo. Sin dudas que el sector se encuentra muy rezagado en términos de poder adquisitivo, y eso hace que en definitiva las compras que puedan llegar a hacer este año incluso son algo menores, pero que en definitiva está muy influenciado por lo que sucede en términos intrínsecos empresariales de las empresas que mencionaste. Salvador, ¿suponés que este es un problema financiero transitorio de estas empresas o puede ser un problema económico estructural para ellas? A ver, yo creo que me parece que es un problema que va a generar ruido, que va a generar cierto problema. Hay empresas con algo mayor de espalda que lo pueden llegar a sortear a estos problemas. Además, la tasa del año pasado, por ejemplo, que era negativa, hoy la tenés fuertemente positiva. Estamos hablando de tasas en dólares a un año del 9-10%, incluso con algunos pagarés avalados. Es decir, hoy salir a emitir pagarés sin aval, la tasa está así por encima. Así que es un problema donde algunas empresas van a estar mucho más complicadas, otros con algo más de espalda. A mí lo que yo hago hincapié, lo que pongo énfasis es en la cadena de pagos. Es decir, el problema no queda solamente intrínseco en la empresa, sino también de cómo afecta a toda la cadena que está vinculada a dichas empresas. Recordemos que allí hay empresas que son bastante grandes y que se mueven con mucho canal comercial. Y bueno, justamente el problema de la cadena de pago es: yo te incumplo a vos quizá con ese flujo que lo tenías calzado con otro flujo de pago, también incumplís, y así se arma un efecto dominó que, bueno, esperemos que no suceda. Apelando a ese efecto dominó que puede llegar a ocurrir, hay empresas como los Grobo, por ejemplo, que alquilan miles de hectáreas de campo donde desarrollan su actividad agrícola. ¿Qué para ese productor o pseudo productor, propietario de la tierra, que empezó hace algunos años a alquilar a estos pools de siembra también, ¿no? Sí, sí, sin dudas es uno de los afectados. Cualquier acreedor de dichas firmas es es plausible de tener algún inconveniente. La cuestión allí, bueno, es del alquiler de tierras, en definitiva, estar aún más apalancado. Es decir, son situaciones donde el estrés financiero genera bastantes problemas. Recordemos que, por ejemplo, hoy para salir a sembrar, el margen en campo alquilado para soja, por ejemplo, es negativo. Es decir, uno Ujú. sale a sembrar y pierde dinero. Entonces, aquel que tiene que salir a sembrar, ese margen negativo es netamente negativo. Aquel que tenga campo propio le da cierto colchón de liquidez el no tener que salir a alquilar, pero en definitiva se está comiendo parte del capital. Así que es una situación bastante endeble para todo el sector, y bueno, sí, a todos aquellos acreedores que sean parte de estas firmas, imagino que no estarán demasiado relajados,
pero bueno, veremos en el mercado. Yo creo que el mercado, por ejemplo, de pagarés se va a poner un poco más complicado. Ya venía bastante rezagado las colocaciones y las tasas que se pueden llegar a hacer. Me parece que ahora el mercado va a tomar aún más cautela en este sentido y se va a ver reflejado en tasas y montos. Así que es una situación que es un poco para despertar y empezar a ver cómo hoy el sector está con baja renta, más allá de las cuestiones intrínsecas que comenté al principio. Me parece que tenemos que hacer foco en la cadena de pagos y en esta baja renta que les comento, que en definitiva lo que se está pidiendo fuertemente en el sector, o por lo menos desde la parte de productores, es la baja de derechos de exportación. Foco en la cadena de pago. Muchos suponen que empezará a darse una renegociación de los contratos de alquiler, ¿no? En las próximas horas, por lo menos de estas empresas que están seriamente afectadas. ¿Se puede dar esto? Yo creo que sí, hay que ver a qué circunstancias están dispuestos a aceptar los acreedores. Eh, si bien la noticia, por ejemplo, de una de las firmas que comentabas era solamente por $100.000, luego comentaba Ujú. de que no iba a poder cumplir sus compromisos para todo el primer trimestre de 2025. Es decir, estamos hablando de un monto mucho mayor que los $100.000, que en definitiva es para ese nivel de empresas es un monto relativamente chico. Renegociación de alquileres yo creo que puede llegar a darse. Me parece que incluso si la cuestión sigue así con esta renta tan baja, alquileres quizás estén presionados a la baja para la campaña que viene, porque recordemos que este margen Ujú. negativo que les estoy comentando se verifica o se hace efectivo cuando se levanta la cosecha. Y bueno, bajo los niveles actuales de precios, sí, probablemente vaya a haber alguna renegociación. Hay que ver a qué valores están dispuestos a aceptar los acreedores. Con lo que vos decís, se habla de una deuda para los Grobos de unos 10 millones de dólares. ¿Esto es así? ¿Es un monto importante aún, que para nosotros es un monto descomunal, ¿no? Para nuestra economía diaria, pero para una empresa de esta naturaleza es un monto importante en cuanto a afectación? Y normalmente uno, por lo menos yo tiendo a ver los montos de deuda como porcentaje de los resultados Ujú. que generan, y estaba relativamente elevado para hacer lo que era el sector. Si uno mira la deuda neta por sobre el resultado que estaban teniendo, el EBITDA estaba relativamente alto y además con plazos de cobro relativamente cortos. Entonces era una situación eh, que necesitabas tener condiciones financieras bastante laxas para poder sortearlo con mucha tranquilidad, que hoy no las tenés con esto que les comento de tasas en dólares Ujú. bastante caras. Entonces cualquier roleo, pensemos que hoy una tasa del 8 9 10% en dólares es incluso una tasa más alta que te da la misma producción. Claro. Es decir, hoy saliendo a producir, ya comenté, daba negativo, pero aún viese algo positivo, es una tasa muy inferior a la tasa financiera. Entonces, el roleo se hace cada vez más costoso, por lo menos empezás a tener un porcentaje de deuda cada vez mayor por sobre el resultado de la firma. Así que dentro de las empresas del sector eran de las principales, si se quiere, señaladas o plausibles de encontrar algunos inconvenientes financieros, y bueno, luego finalmente terminó concretándose. Salvador, volviendo a la figura del efecto dominó que planteabas en algún momento por otro tema, ¿suponés que esto está circunscripto a estas empresas porque también trascendió la dificultad de otras similares en el sector que podrían dar novedades en este sentido en las próximas horas también? Sí, yo creo que, a ver, sin dudas que el sector está complicado. Eso lo sacamos de tela de juicio Ujú. porque en definitiva costos en dólares elevados, una matriz impositiva asfixiante, precios internacionales bajos, la apreciación cambiaria que te hizo elevar tus costos en dólares, te genera de cierta manera un combo, un mix interesante para que el sector esté bastante complicado. Ahora, dicho eso, por lo que estamos viendo, esto se está dando en cuestiones intrínsecas a estas empresas de ese subsector del agro, si se quiere, como te comentaba, con alto apalancamiento, producto de lo que sucedió el año pasado, con un margen comercial ahora mucho menor, estoqueadas a precios altos y que ahora los precios han bajado, con un productor también que está con mayor reticencia a hacer esas compras exuberantes que había en los años anteriores, porque los insumos eran una forma de cubrirse frente al dólar. Entonces, la cuestión dio un giro de 180 grados donde me parece que por el momento vamos a ver, si se quiere, las noticias de esas empresas circunscritas a ese sector,
Pero de vuelta, que estén las noticias en ese sector no necesariamente quiere decir que el efecto o los perjuicios culminen allí. Es Ujú. decir, tenés luego toda una red de acreedores que también van a ser perjudicados y bueno, allí por ejemplo pueden haber productores. Recordemos que una de las firmas es incluso un acopio grande, donde si un acopio deja de cumplir sus compromisos, parte de eso es no cumplir con el pago a productores. Entonces, me parece que es una situación para mirar de cerca y bueno, ya también tomar nota en el asunto de que la cuestión dentro de todo el ecosistema está bastante endeble. Con lo cual decís, ojo, porque este no es un problema de un eslabón de la cadena, empieza a ser problema para toda la cadena. Si hablamos de alquileres, de acopios, donde intervienen los productores directamente, la afectación puede ser mucho más abarcativa de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Sí, sí, yo creo que el efecto no va a quedar solamente allí, hay que ver hasta qué magnitud esto se genere este efecto dominó, porque en definitiva también depende de quiénes son las contrapartes, pero sí, sin duda no queda circunscripto solamente a la firma, sino que en definitiva terminas afectando a toda la red de acreedores y proveedores de dichas empresas y además al mercado en su conjunto, porque como te comentaba, el mercado de pagarés seguramente va a estar mucho más reticente a dar crédito, van a pedir tasas más altas, va a estar más ilíquido, entonces en definitiva incluso terminas afectando al resto del mundo inversor y que además aquel que te compró un pagaré, por ejemplo, que es lo que se está ahora incumpliendo su pago, no necesariamente es un productor agro, es decir, ya estás afectando a población o inversor Claro. de otra incluso cadena, que bueno, en definitiva tiene ese efecto, puede llegar a tener ese efecto dominó, esperemos que no sea tan masivo, sino que en definitiva quede más bien aislado dentro de un subsector y que no se tenga efectos nocivos de derrame. Me permito llevarte al plano de la macroeconomía. Yo leo, y no entiendo demasiado, que el gobierno estaría yendo hacia una fase de competencia de monedas para salir del cepo cambiario en el corto plazo. ¿Ves esto? ¿Qué es esto si lo estás viendo? Bueno, la verdad que depende del día en que uno escuche qué es lo que van a querer hacer, va cambiando de acuerdo a lo que se vaya escuchando y se vaya viendo. A priori, el gobierno intentaría por lo menos salir del cepo, por lo menos que están diciendo es después de las elecciones. Pero luego tenés algunos comentarios que te dicen, no, vamos a firmar el acuerdo con el fondo, que nos va a dar fondo fresco y vamos a salir antes. Entonces, aún no queda demasiado claro eso y tampoco queda demasiado claro hacia qué esquema cambiario se va a ir en el futuro, si va a ser alguna flotación administrada, es decir, con intervenciones en el tipo de cambio, si va a ser una flotación libre, cosa que a priori yo te diría que es el escenario más fácilmente descartable. Y en lo que refiere a competencia de monedas, en definitiva, sería un escenario donde haya libertad de contratación en cualquier moneda y movilidad de capitales entre todas las distintas monedas, es decir, una salida del cepo cuasi estrictamente liberal o si se quiere sin restricciones. Lo que sí allí es qué sucede con el Banco Central en la medida que tengas competencia de monedas y, por ejemplo, no sé, las liquidaciones agro pasen a liquidarse en vez de en pesos, se liquiden en dólares, digo, para el productor, Ujú. entonces allí los dólares no los vería el Banco Central. Me parece que es más bien un eslogan de cara hacia varios años que falta bastante para poder verlo. Yo me centraría principalmente en la salida del cepo y a qué escenario cambiario vamos, ¿sí? De flotación administrada, que es esto donde un banco central interviniendo, de una flotación libre, donde el tipo de cambio fluctúe de manera a las condiciones de mercado. Yo considero que dado lo complicado del sector externo, con unos precios de commodities muy bajos, Brasil depreciando su moneda, un tipo de cambio fijo puede generar algunas complicaciones en el corto mediano plazo, que bueno, un tipo de cambio, si se quiere, algo más volátil, te genera algo más de inflación, pero te permite paliar estas cuestiones de sector externo. Así que veremos hacia qué modelo el gobierno se siente un poco más cómodo. Hasta ahora se ha sentido cómodo con un tipo de cambio fijo, pero bueno, ya comienzan a generar algunas contraindicaciones, por ejemplo, la cuenta corriente es deficitaria desde junio. Ya la cuenta corriente puede ser deficitaria en la medida que tengas un sector externo que te lo financie. Cuando se corta el financiamiento, como sucedió en 2017-2018, tenés un problema. No necesariamente se tiene que repetir la historia, pero bueno,
Sabemos que en Argentina, si los malos sucesos se pueden repetir, generalmente se van a repetir. En tanto y en cuanto no se salga del cepo para el sector exportador, ¿suponés que va a continuar este dólar blend para liquidar exportaciones? A ver, había ciertas fuentes de que se podía llegar a eliminar. Me parece que el gobierno lo va a intentar mantener. Sí se podría quizá reducir el blend, es decir, pasar de un esquema de 80-20 a 90-10 o 85-15, llamémosle la relación que querramos, pero sí reducirlo, porque en definitiva son unos 1.200 millones de dólares que están destinándose al mercado financiero. Pero bueno, hay que entender que es una medida de intervención indirecta del gobierno y una medida para intentar mantener lo más planchado posible los dólares financieros y que es una consecuencia o la consecuencia de ello que es tener un poco la cuestión más calma en términos de inflación y demás, algo que el gobierno busca. Así que si bien no me atrevo a decir que se va a proceder a una eliminación completa, podría llegar a darse una reducción, pero bueno, por el momento te menciono que la idea del gobierno es intentar que continúe. ¿El peso argentino está apreciado hoy? Bueno, a ver, lo dicen el propio gobierno, es decir, con superávit el tipo de cambio se tiende a apreciar y que en definitiva esto es factible por el mayor superávit comercial, por el blanqueo y demás, incluso la propia gestión actual te menciona que está el tipo de cambio apreciado. Ahora, por allí la palabra que no gusta el oficialismo es la cuestión atrasada. Yo Ujú. tiendo a pensarlo de otra manera. Es decir, el tipo de cambio lo que hace es básicamente licuar todo aquello no transable. ¿Qué tenés ahí? Eh, la cuestión impositiva, cuestión laborales, todos aquellos costos en pesos que sean estrictamente pesos, es decir, lo no transable. Cuando devaluás lo licuás, entonces lo reducís en términos de dólares y que te genera esa mayor competitividad, si se quiere. ¿Qué dice el gobierno? Bueno, yo quiero competitividad, pero no devaluando, quiero bajando impuestos. Ok, me parece excelente, me parece perfecto. La cuestión allí es el tiempo, es decir, hoy estamos en un punto A donde tenés un tipo de cambio que comienza a generar algunos desequilibrios, o por lo menos comienza a generar algunos problemas de competitividad. Por ejemplo, estamos hablando del agro, sabemos que es de los sectores más competitivos de la economía, y para llegar al punto B, donde se mantenga un tipo de cambio similar en términos reales y que no tengas problema de competitividad, bueno, algo tenés que tocar dentro de la ecuación que estamos teniendo hoy, impositiva, laboral, etcétera. Es decir, Ujú. no es lo mismo el tipo de cambio que necesitas con derechos de exportación que el que necesitas sin derechos de exportación. Fíjate, justamente lo que pide el productor agropecuario es una baja de derechos de exportación, no está pidiendo una devaluación. Es decir, dice, me bajan los derechos de exportación y yo soy rentable, todavía me manejo con márgenes positivos y no necesariamente tengo que pedir una devaluación. Entonces, el problema allí entre el punto A y el punto B es el tiempo en que demores hacer eso y de qué manera pueda surfear la ola de, por ejemplo, un Brasil depreciándose, que eso es una apreciación implícita para Argentina, los commodities cayendo. Entonces, el punto de pasar de ese punto al punto B, por ahora en Argentina, ha sido pocas veces las que se ha dado. Bueno, el gobierno apunta a eso, me parece una buena medida. Lo que sí, de vuelta, lo que se necesita allí en el medio es el tiempo, y bueno, hay que ver con qué tiempos la política maneja, a diferencia los tiempos económicos, ¿no? Es decir, en cuánto se tarda en bajar el derecho de exportación mientras productores quedan fuera del mercado. Así Sí. que eso es un poco lo que sucede y lo que pienso con respecto a eso. Y la última que tiene que ver con lo que ha ocurrido la semana pasada, las últimas 2 semanas, si se quiere, Argentina salió del impuesto país y hubo, no sé si esto tiene relación con mayor presión sobre el dólar, o se da estacionalmente todos los años, como algunos advierten también y por ahí acotan. A mí me excede la explicación de esto, o por lo menos la interpretación. ¿Qué es lo que ves vos particularmente en relación a lo que ocurrió en las últimas horas? A ver, la baja del impuesto país te va a impactar principalmente más en el mercado oficial que en el mercado del financiero. Es decir, tenías el impuesto país que te afectaba, si se quiere, a dos grandes ramas. Uno, al dólar oficial, que te generaba ese dólar importador, y luego tenías el dólar, por ejemplo, tarjeta, que te afectaba de otra manera. En lo que refiere al mercado oficial, ya estuvimos viendo algunas ventas importantes. El otro día, por ejemplo, el Banco Central vendió 600 millones de dólares. Me parece que eso era más bien algo puntual. Puede llegar a haber algunas ventas
extra. Prevemos de que enero puede llegar a ser un mes relativamente con volatilidad para el Banco Central, pero mientras las tasas hoy en dólares se mantengan positivas, genera incentivo a que exportadores liquiden e importadores posterguen pago de importaciones. Dicho eso, en lo que refiere al mercado financiero, la baja o la eliminación del impuesto país y que el dólar tarjeta pase de 1.600 a 1.300 para hacer números redondos, por el momento no creo que vaya a generarte demasiados problemas en la cuenta de turismo porque recordemos que un 50% de los dólares que se estaban pagando de turismo eran vía dólares financieros, entonces se los pedían al mercado en vez de pedírselo al Banco Central. Que de vuelta, allí hay de cierta manera una cuestión filosófica, es decir, si el Banco Central hoy el 20% se está tirando al dólar financiero por el blend y supongamos turismo va a buscar dólares para ir a Brasil en el mercado financiero, ¿hasta qué punto no se lo están sacando realmente al Banco Central, que en definitiva está dejando Claro. de percibir el 20% de los dólares? Pero bueno, más allá de esa discusión filosófica, me parece que el impuesto país te va a afectar más a la cuestión del mercado oficial de cambios que a la cuenta de turismo, que bueno, ya hemos visto de que en los últimos días de lo único que se habla es de vacacionar en Brasil o algún país limítrofe. Placer, Salvador. La verdad que te agradecemos muchísimo este contacto con la mañana de Mercado Visión aquí en Canal Rural. Por favor, gracias a ustedes, que anden muy bien.